Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando y presenciando este tutorial. Primero que todo, mi cordial saludo. Estoy muy feliz, muy agradecido por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, aunque sea a la distancia en esta oportunidad. Eh, Me siento muy orgulloso también por lo que han logrado en el debate peruano y actualmente en este segundo campeonato nacional. Es a mi juicio una muestra de que se están haciendo cosas y que se están haciendo cosas bien, lo que debería tenernos contentos a todos. Mi nombre es Jorge Albornoz Barrientos, como dice en esta presentación. Tengo el privilegio y el honor de conocer de cerca el debate peruano desde hace ya varios años. He trabajado con ustedes en distintas instancias y en esta oportunidad me pedían que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre argumentación. Y acto seguido entonces vamos a dar lugar a estas reflexiones y en primer lugar realizar algunas explicaciones muy breves respecto de lo que va a ser el presente tutorial. ¿Por qué argumentamos? ¿Por qué argumentamos? Nosotros, cuando vamos a hablar de argumentación, tenemos que situarnos en una parte del mundo y tenemos que situarnos también en una cosmovisión, en un tipo de mundo. Nos situamos, a mi juicio, cuando hablamos de argumentación, en un contexto en el cual existen personas, ¿verdad?, que razonan además mediante un lenguaje, pero además son personas que confían en la razón. Son personas que creen que sus ideas, que lo que piensen, puede darles una mejor imagen respecto del mundo, les puede permitir conocer de mejor manera el mundo y en función de eso, ¿verdad?, adaptarse, adaptar el propio mundo, pensar en un pasado, pensar en un futuro, calcular consecuencias de mis actos de hoy en un mañana, calcular las causas de el hoy, ¿verdad?, pensando en el pasado, etcétera. De ahí que el profesor Weston, Anthony Weston, nos diga que el argumento es esencial en primer lugar porque es una manera de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil. Pero a menudo, dice el profesor, desconocemos cuál es cuál. Y es por eso que tenemos que dar argumentos a favor de las diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuán fuertes son realmente. Dicho de otra forma, cuando yo voy a realizar algo que para mí es importante y yo lo estoy pensando, yo estoy de alguna manera argumentando. Hay algunas discusiones interesantes relacionadas con el proceso de inferencia, con dar razones, con fundamentar, con argumentar. No nos vamos a meter en esa discusión ahora porque nos parece que es irrelevante para el presente tutorial, pero por el momento diremos que los argumentos son útiles, ¿verdad? Que son una estructura cognitiva finalmente de pensamiento que nos permite tomar decisiones, realizar cálculos y comprender finalmente dónde nos encontramos. De ahí está que luego nosotros nos demos cuenta de que los argumentos como acto comunicativo, cuando existen más de dos personas, pueden generar una serie de realidades. Y en particular nos dice el profesor Marrot que se suelen distinguir tres tipos de argumentos, dependiendo de su conclusión finalmente. Estos argumentos son fácticos, prácticos y valorativos. La conclusión de un argumento fáctico equivale a una aserción sobre hechos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Este hecho es así. Pedro efectivamente mató a Juan. Lo puedo saber por una serie de indicios y, por ejemplo, porque hay una filmación y yo confío en esa filmación. Ahí hay un hecho, algo que ocurrió de aquí al pasado y que yo puedo verificar hoy en día sus consecuencias. Luego, la conclusión de un argumento práctico equivale a un directivo que recomienda o desaconseja un curso de acción. Y esto es lo que nosotros conocemos como tesis política, ¿verdad? ¿Debemos realizar tal o cual acción? ¿Debemos permitir el aborto? ¿Debemos permitir el consumo de marihuana? ¿Debemos permitir la eutanasia? Ahí lo que nosotros estamos preguntándonos es respecto de algo que nos lleva a una dirección determinada y si debemos considerarlo o no. Les pido disculpas por favor por el ruido de afuera, pero estoy en mi casa y afuera hay perros. En mi casa también hay perros. Y finalmente, la conclusión de un argumento valorativo equivale a un juicio de valor que atribuye a algo una cualidad estética o ética, etcétera. ¿Verdad? Yo ya no me pregunto si Pedro mató a Juan.
Yo sé que Pedro mató a Juan. Yo vi que Pedro mató a Juan. Yo tengo una filmación donde veo que Pedro mató a Juan. Pero yo me voy a cuestionar luego si es bueno o malo finalmente que haya matado a Juan. Si eso no es ilegal, si eso no es ilegítimo. Y precisamente los valores no son entes materiales. No son algo que yo pueda mirar, percibir mediante mis sentidos en la realidad, tocarlo, etcétera. Yo nunca he visto un valor. Lo que yo he visto han sido ciertas prácticas que dan lugar a la consideración abstracta de que existe un determinado valor, ¿verdad? Yo no he visto nunca una belleza, no he visto nunca una justicia. He visto actos que luego yo, desde mi intelecto, he valorado como justos, injustos, bellos, no bellos, etcétera. Entonces, respecto de la definición de argumento, y por qué, una breve aclaración, por qué estamos hablando de esto en términos teóricos, porque está lleno de tutoriales, está lleno de elementos a los cuales ustedes hoy día pueden acceder. Yo mismo tengo algunos, si buscan argumentación Semude, por ejemplo, va a aparecer un tutorial en Google o en YouTube respecto que elaboré para el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español del año 2016. Y ahí aparece paso por paso cómo elaborar un argumento según dos modelos. Ahora estamos reflexionando sobre otra cosa, ¿verdad? Estamos pensando más bien sobre aspectos relacionados con un deber ser, tal vez, o mejor dicho, o también decirlo desde el punto de vista de comprender la estructura del argumento, cuál es su dinámica, para qué sirve, cómo funciona, ¿verdad? Y por tanto, en qué tengo que tener cuidado yo al momento de elaborar un argumento. Decíamos entonces que un argumento, para el profesor García Zárate, es una estructura de proposiciones. Esto es, no se trata de una mera colección de estas, ¿verdad? No es que yo solamente tomo proposiciones y las tiro a la mesa como si fueran cualquier cosa, no, es una estructura en el contexto de la cual una de ellas, denominada conclusión, se afirma sobre la base de otra u otras proposiciones denominadas premisas. Es decir, hay algunas afirmaciones que yo utilizo como premisas para llegar luego a una conclusión. Estas, por tanto, las premisas, vienen a constituir las razones que se aducen como respaldo de dicha conclusión. Dar un argumento para el profesor Weston significa ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. De nuevo, hay un conjunto, sí, pero no solamente un conjunto, no solamente una colección de razones o premisas, sino que es una estructura que va en apoyo a una conclusión. Y aquí es donde un argumento no es simplemente una afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Si yo digo esto es así porque sí, una opinión, bueno, puede ser muy válida en la vida normal, digamos, pero en el debate le va a servir bien poco. Porque lo que se busca, y como veremos luego, lo que se exige en los reglamentos es elaborar argumentos. En su esfuerzo por transferir la aceptabilidad de las premisas a la conclusión y por lograr el efecto interactivo de que el oyente acepte su punto de vista, el hablante intenta presentar su argumento de una manera tal que logre convencer al oyente. Le comunica, por así decirlo, que él conoce el camino que conduce desde lo que es ya aceptado hasta el punto de vista, ¿verdad? Si hay premisas aceptables que nosotros podemos creer que o que creo que son verdad o que son para mí un dogma o un paradigma o que en un conjunto de personas creemos que son verdad, ahí hablamos de la aceptabilidad, no estamos hablando de la verdad en cuanto tal como veremos luego, sino que de la aceptabilidad de las premisas. Si yo tengo premisas aceptables, todo el mundo las conoce, es decir, saben que Sócrates es hombre y saben que todos los hombres son mortales, entonces naturalmente cualquier persona va a tomar esas premisas que son aceptables y va a decir, sí es verdad que Sócrates es hombre y es verdad que todos los hombres son mortales, entonces va a poder llegar a una conclusión en la cual plantee que Sócrates es precisamente mortal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una conclusión y tenemos premisas que apoyan esta conclusión. Tenemos una premisa 1, una premisa 2 y podemos finalmente tener n premisas, toda la cantidad de premisas que nosotros queramos elaborar a un caso determinado, ¿verdad? Como ejemplo, podemos ver lo que decíamos, que si la conclusión es que Sócrates es mortal, yo tengo dos premisas que apoyan esa conclusión y en primer lugar que Sócrates es hombre y en segundo lugar que todos los hombres son mortales. Si son verdad ambas premisas, entonces será verdad que Sócrates es mortal. En ese caso hay por lo demás un razonamiento deductivo. Ahora, ¿a qué nos referimos con la plausibilidad o con la aceptabilidad de las premisas?
Como decíamos, la discusión sobre la verdad es una discusión ampliamente documentada a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros no la vamos a tener acá y tampoco la vamos a tener en un debate competitivo. Lo que nosotros hacemos en un debate competitivo o cuando argumentamos en términos generales es buscar puntos de partida que sean plausibles, ¿verdad? Que sean posibles, probables, creíbles, etcétera. En términos argumentativos, entonces, a mi juicio por lo menos, no debatimos con la verdad, ¿verdad? Porque es muy complejo hablar de la verdad. Como decíamos, las posibilidades de la argumentación dependen de lo que cada uno esté dispuesto a conceder. Da lo mismo si es verdad o no es verdad, pero si ambos partimos la discusión pensando en que el color rojo genera energía, por ejemplo, da lo mismo si es verdad o mentira, pero nuestros argumentos de ahí en adelante van a ser aquellos argumentos que finalmente vayan a aprobar o no nuestra tesis. Las posibilidades de la argumentación dependen de lo que cada uno está dispuesto a conceder, de los valores que reconoce, de los hechos sobre los que señala su conformidad, etc. Aquí también una discusión interesante porque muchas personas dicen, no, pero es que esos son hechos, profesor. Yo le digo, bien, pero ¿qué es un hecho? Dicen, no, un hecho, todos saben que es un hecho, pero resulta que luego de cuestionarlo un poquito, la verdad no estamos tan claros respecto de qué es un hecho. En argumentación al menos, la noción de hecho se caracteriza únicamente por la idea de que se posee de cierto género de acuerdo respecto a ciertos datos, los que aluden a una realidad objetiva y que según Poincaré designarían en realidad lo que es común a varios seres pensantes y podría ser común a todos, ¿verdad? A mi juicio, acá nos encontramos hablando o de un paradigma, ¿verdad? De una verdad que ya nadie cuestiona porque ha sido demostrada en distintas formas, o incluso de un dogma en el cual parte una persona que no está dispuesto a transar sus ideales y entonces de ahí argumenta. Si yo, como un personaje lamentablemente famoso en Chile, ¿verdad? Tristemente célebre, que lo conocen como Pastor Soto, si yo estoy seguro de que la homosexualidad genera el castigo divino y que va a llover fuego, bien, ese es mi dogma, no voy a salir de ahí. De ahí en adelante, por tanto, voy a elaborar muchas argumentaciones, pueden ser incluso lógicas, incluso cuando él dice, ¿sabe qué? Voy a ir a perseguir a los homosexuales, puede ser muy lógico, en base a sus premisas de base y a sus paradigmas y dogmas. Pero eso no hace que sea verdad. Por lo demás, si este Pastor Soto, ¿verdad? Personaje tristemente célebre, lo hace dentro de su iglesia con ovejas fieles y que no lo cuestionan, tal vez lo sigan. Pero si viene a decir lo mismo, por ejemplo, al circuito de debate, es probable y esperable que los debatientes o las personas que se dedican a debatir en general no, ¿verdad?, se preocupen de prestar mucha atención a la lógica o la razonabilidad de sus argumentos porque van a identificar que está partiendo desde premisas falsas. Ahora, en formato parlamentario británico, debatimos con la verdad. Nos preguntamos si es que son verdaderas las premisas que utilizamos. Acá hay un asunto relevante de comprender que ha sido relevante también en distintos campeonatos, tanto mundiales como de otra índole, algunos más locales, porque en algún momento se decía, ¿verdad?, que cuando yo quiera evaluar esas premisas, al menos para evaluar la validez del argumento y finalmente la credibilidad o cuánto puedo confiar en ese argumento en términos generales, hasta el año 2018 se decía que el criterio del juez debe ser el criterio de una persona razonable promedio. Eso generaba algunos problemas, como podrán ver ustedes en un video que generó la jefa de adjudicación del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2018, Ana María Díaz de Fex, explicando por qué se generan esos tipos de cambios, pero a grandes rasgos pasaba muchas veces, como ella plantea, que un juez que tenía un conocimiento especializado sobre un área, ¿verdad?, entendía un argumento, pero haciendo el esfuerzo de posicionarse en la persona razonable promedio, decía, pero es que una persona razonable promedio no lo comprendería, por tanto finalmente ese argumento no vale, ¿verdad?, actuando finalmente el juez de oficio. Es por eso es que desde el año 2018 se elaboró un criterio de plausibilidad que es el criterio de el votante informado.
Ya no es solamente la persona razonable promedio, ¿verdad? Sino que es un votante informado, una persona que se espera que esté relativamente informada de lo que pasa, que lea los diarios, etcétera. En algún momento, analizándolo en más detalle, podríamos hablar sobre las implicancias de este criterio de plausibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista de los sentimemas, por ejemplo, desde el punto de vista de la determinación del contexto, etcétera. Pero por el momento tenemos que saber que cuando hablamos de premisas y de esas premisas para llegar luego a conclusiones y estoy cuestionándome la plausibilidad o aceptabilidad de esas premisas, el criterio desde el CEMUDE 2018 es el de un votante informado, ¿verdad? De aquella persona que se preocupa mínimamente de su actividad en la sociedad y que por tanto le interesa estar informada. Y esto, como les decía, lo pueden encontrar en el video tutorial de la jefa de adjudicación del CEMUDE 2018, Ana María Díaz de Fex. Ahí está, genero el pantallazo para que vean también cómo llegar al video en YouTube. Ahora bien, ¿debatimos en formato parlamentario británico sobre la verdad? Porque primero nos preguntamos si debatíamos con la verdad. A mi juicio, está claro, sería bastante ambicioso para un debatiente, para un juez, incluso para un organizador del torneo, jefe de adjudicación, pretender que las premisas de los argumentos que se van a utilizar en los debates van a basarse en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál tipo de verdad? Etcétera. En función de eso es que nosotros tenemos una opinión clara y lo hemos sostenido en otras instancias, ¿verdad? Y aquí agrego un poco de material de apoyo. Yo tengo una idea clara respecto de que nosotros en debate no debatimos, por supuesto, sobre la verdad. Primero porque nos cuesta conocer la verdad, determinar, definir la verdad ya es complejo. Segundo porque si la contraparte o si yo mismo planteo una tesis que no tiene nada que ver con la moción ni con la realidad y la contraparte lo acepta, entonces la tesis quedó asentada y por tanto yo voy a debatir sobre lo que nosotros queremos debatir. De ahí que se pueda debatir, como en la final de CEMUDE 2012, por ejemplo, de Sin Dios no hay ley. O como también en CEMUDE 2012 se debatió respecto de si nada es gratis en la vida, si sabe más el diablo por viejo que por diablo, etcétera. ¿Por qué? Porque no debatimos sobre la verdad. Sería muy complejo llegar a la verdad sobre elementos como diablo, Dios, etcétera, para efectos de poder debatir sobre eso. Así que eso viene de las definiciones tal como planteo en estos manuales. Entonces, en resumen, o en estos tutoriales mejor dicho, en resumen, las premisas plausibles no versan necesariamente sobre la verdad, sino que sobre ciertos antecedentes generalmente aceptables o aceptados, o que en su caso, expresamente o tácitamente, en el debate la contraparte los haya aceptado para ese debate en particular. Entonces, teniendo estas premisas, ¿verdad? Estas premisas sobre hechos aceptables para el votante informado, nosotros nos tendremos que preguntar, ya perfecto, pero esas premisas solo hablan sobre la realidad. ¿Qué puedo yo concluir en mi mente, ¿verdad? En mi fuero interno sobre esa realidad que aportan las premisas? Y ahí es donde surge la regla de inferencia o la ley de paso. Otros autores lo tratan como el razonamiento, ¿verdad? El razonamiento es la clase especial de pensamiento, dice el profesor Zárate, llamada inferencia, en la que se sacan conclusiones partiendo de premisas, ¿verdad? O dicho de otro modo, en una inferencia deductiva la conclusión se desprende de las premisas con necesidad absoluta, con independencia en relación con cualquier hecho del mundo y sin admitir grados, mientras que en una inferencia inductiva, por el contrario, la conclusión se sigue de sus premisas solamente de manera plausible, siendo admisible por esto la consideración de esta probabilidad en términos de gradualidad. En palabras breves, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad? Volvemos a nuestro ejemplo original. En este ejemplo, Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales. Si ambas fueran verdad, no hay posibilidad de que Sócrates no sea mortal, ¿verdad? No hay posibilidad. Estamos hablando de un silogismo concluyente. Hace poco pude acceder a un tutorial del profesor ya Ivanhoe García en México, un excelente tutorial donde él plantea y explica los tipos de silogismo y cómo funcionan. Ahora, este es un silogismo concluyente, ¿verdad? Porque tiene dos verdades que si son ciertas, necesariamente la conclusión será cierta. No hay forma de que si Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, Sócrates sea inmortal, no hay forma. Ahora, en el ámbito inductivo, como decíamos, no es tan simple.
¿verdad? Yo no vengo a plantear preguntas que tengan respuestas absolutas, sino que yo solamente voy agregando ciertos inputs de información, ciertos ingresos de información que hacen más probable que algo pase. Es bien difícil plantear un argumento deductivo en un debate, por ejemplo, en el ámbito parlamentario británico sobre todo, donde no hay tiempo de información previamente, etcétera. Pero sí se pueden agregar muchos indicios que permitan que tanto el juez como la contraparte tengan claro respecto de a dónde apuntamos hacia el hecho de probar nuestra carga probatoria. En concreto, dice de nuevo el profesor Marrot, hacer una inferencia es pasar de una creencia a otra siguiendo un patrón reconocido. Así entonces, si nosotros tenemos las premisas, que son aquellos inputs de información con los cuales nosotros ya contamos, memorizamos, luego si nosotros razonamos sobre eso, reflexionamos sobre eso, podemos llegar a una conclusión distinta y ahí nosotros ya salimos de las premisas. La característica de un argumento es que mediante la regla de inferencia, mediante este proceso de análisis, yo miro las premisas, pero luego obtengo una nueva información que es la conclusión, ¿verdad? Ahora, respecto a la conclusión, es importante señalar que es el primer paso al momento de elaborar un argumento. Cuando yo voy a elaborar un argumento me voy a preguntar qué tengo que probar. Y sobre aquello que tengo que probar, luego identificaré premisas que estén lógicamente relacionadas, que tengan mediante un proceso inferencial válido, que puedan llegar a esta nueva información. El primer caso al construir un argumento es preguntar. El primer paso, perdón. ¿Qué estoy tratando de probar? Dice el profesor Weston. ¿Cuál es mi conclusión? Recuerde que la conclusión, dice él, es la afirmación a favor de la cual usted está dando las razones. La ley de paso, por su parte, aporta a la premisa el sentido argumentativo que no tenía antes. Este es el postulado fundamental de la argumentación discursiva. De ahí toma la premisa su orientación hacia la conclusión. No basta, como decíamos, tener premisas, sino que requiere una ley de paso para que mediante ese sentido argumentativo se pueda dar origen, dar acceso a una conclusión determinada. En ese contexto, entonces, es muy importante que reconozcamos que todo argumento tiene a lo menos esta estructura, a lo menos esta dinámica, y eso es lo que busca. ¿Cómo funciona en la práctica finalmente? ¿Cómo lo vemos cuando nosotros queremos probar una conclusión en el ámbito científico, por ejemplo? ¿Cuáles serán las premisas que yo en el ámbito científico deberé utilizar para probar mi conclusión? ¿Me servirá para concluir científicamente, por ejemplo, citar a mi pastor Soto, a las personas el personaje tristemente célebre que yo les decía que cree que las tragedias que pasan en Chile, los terremotos, se deben a que se permite derecho de las personas homosexuales? Si yo voy a un congreso académico y llego con un PowerPoint y con el pastor Soto hablando frente a todo, ¿alguien irá a creer en mi conclusión? A mí me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Ahora, al contrario, si vengo con todos los informes científicos habidos y por haber, que evidencian que una persona homosexual es idénticamente una persona en términos idénticamente, o mejor dicho, en las mismas condiciones idénticas que yo, que somos ambos personas en iguales condiciones, y presento esas premisas probadas científicamente al pastor Soto y a su iglesia, me parece probable también que el pastor Soto diga, ¿sabe qué? La verdad, nos interesa bien poquito su estudio científico, porque el paradigma del pastor Soto no es la ciencia. El paradigma del pastor Soto es la fe y al parecer, yo no lo conozco, pero al parecer no solo es la fe, sino que además es la fe ciega, ¿verdad? Da lo mismo las pruebas que usted le demuestre. Él nunca va a considerar lo contrario, nunca va a estar llano probablemente a reconocer a las personas homosexuales como personas idénticas a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que finalmente el contexto de estas premisas o de esta argumentación es lo que va a determinar en gran medida si es que mi argumentación es o no es plausible, ¿verdad?
Porque como decíamos, las mismas premisas perfectamente plausibles que yo podría tener en el ámbito científico, en el ámbito religioso tal vez no lo sean. También al contrario, las mismas premisas que yo pueda tener en el ámbito religioso, en el ámbito científico probablemente no lo sean. ¿Cuándo es relevante esto? Cuando nosotros estamos encargados de respaldar nuestras premisas. Cuando nosotros estamos encargados de respaldar incluso nuestras reglas de inferencia o nuestras garantías. Si yo quiero plantear un respaldo, por ejemplo, de que diga que las personas homosexuales son idénticas a nosotros, a las personas heterosexuales, entonces tendré que plantear, por ejemplo, una investigación científica, y con esa investigación científica yo lo podré demostrar en términos científicos, pero eso no incluye otros términos. ¿A qué vamos entonces? A lo que decíamos desde un principio. Nosotros en debate no necesariamente debatimos con la verdad. Nosotros debatimos dependiendo de la plausibilidad de algunas premisas que nosotros consideramos que pueden ser aceptables. Y para este caso, como decíamos, toda vez que en este campeonato, en este segundo campeonato nacional de debate interuniversitario en Perú, se está siguiendo el reglamento con las modificaciones hechas al CEMUDE en el año 2018, es que ese criterio de plausibilidad va a depender del votante informado. Ahora hagamos unos ejercicios breves sobre eso, nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona que vive en Japón y que tiene una, una tradición japonesa, ¿verdad? Muy tradicional, en la cual, por ejemplo, el honor vale más que la vida. Si esa persona va a la guerra, y esto lo pudimos ver en la Segunda Guerra Mundial, decenas y decenas de miles de muertes producto de que los japoneses, cuando estaban, por ejemplo, peleando en las islas Filipinas o en las islas del Pacífico, que la estaban peleando con Estados Unidos, no se rendían. Y entonces llegaban y pasó mucho tiempo, muchas batallas para tener una gran rendición masiva de japoneses, porque en su mente la vida vale menos que el honor. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy debatiendo frente a un grupo de votantes informados, todos japoneses tradicionalistas? ¿Podré plantear que la verdad es otra? ¿Podré llegar a decir que no, que la verdad en realidad es la verdad que yo conocí en mi humilde país chiquitito que tiene 200 años, en Chile, en un lugar chiquitito del mundo, y que en realidad como yo conocí la verdad en Chile, entonces la verdad tiene que ser para todo el mundo? ¿Podré hacer eso en argumentación? Al menos los teóricos de la argumentación plantean que eso no es así, ¿verdad? Que no funciona de esa forma. Otro caso, y este es un caso que yo siempre planteo a mis estudiantes para que vayan comprendiendo de alguna manera la relevancia de la argumentación según el contexto. Supongamos que llega alguien un día, ¿verdad?, a su casa, alguien que tenga una hermana de 12 años, llega a su casa un día, en Perú, en Chile, en Colombia, en España, y de pronto se da cuenta de que en su mesa hay una persona de 45 años conversando con sus padres, pidiendo la mano de su hermana de 12. Ahí uno dice, pero oye, eso es una degeneración. Pero uno dice, no, espera, no solamente estaba pidiendo la mano, sino que además estaba ofreciéndole dinero a sus padres para efectos de poder tener una relación amorosa y también sexual con la menor de 12 años. Ahí ya suena un poco más escandaloso el ejemplo. Dice, oye, pero si eso se hace en Chile, ¿verdad? Si eso se hace en Chile, no solamente serías culpable de violación impropia, que es como se llama acá, que es acceder carnalmente a un menor de 14 años, sino que además los padres de esa menor que prestaron su conocimiento irían presos por prostitución infantil. Y ahí uno dice, entonces lo más probable es que no sea una buena estrategia. Ahora fíjense, si nosotros utilizamos dos criterios, tiempo y espacio, nos preguntamos, bien, pero ¿cómo ha sido esto a lo largo del tiempo y en los distintos espacios? ¿Fue siempre así? Y si nosotros miramos el pasado, nos damos cuenta de que, claro, hoy en día en nuestros sistemas existe el principio que es, a mi juicio, un metaprincipio jurídico, que es el interés superior del menor. Pero tengo entendido que Aristóteles decía, no, si el menor, el hijo del padre, el hijo pertenece al padre, para el padre es lícito hacer lo que sea en lo que es suyo, por tanto puede cortarle un brazo al hijo. ¿Cuál sería el problema? Hoy en día eso, ¿verdad? Moviéndonos con el criterio tiempo, no se podría, ¿verdad? Pero incluso moviéndonos en el mismo tiempo,
en el mismo tiempo, moviéndolo solo en espacio. Si yo estoy en ese acto, en ese momento en el cual se está solicitando la mano de mi hermana de 12 años a cambio de dinero por un adulto de 45 en Chile, yo me escandalizo y si alguien acepta, nos vamos todos presos. Ahora, si me desplazo, por ejemplo, a un pueblo afgano, a un pueblo tradicional afgano, o a algunas comunidades en África, o a algunas comunidades tradicionales en Irak, por ejemplo, en Irán, la verdad es que incluso podría ser para esa familia producto de honor que venga un adulto de 45 años a pedir la mano de su hija y a cambio de bienes materiales importantes, ¿verdad? Y allí es donde nosotros decimos, oye, pero entonces cuando nosotros nos escandalizamos porque hay alguna tesis que no nos gustó y creemos que no la podemos debatir, ¿realmente no la podemos debatir? ¿O será que simplemente es parte de uno de nuestros dogmas que pueden ser válidos, ¿verdad? Yo puedo válidamente tener muchos dogmas, pero ¿será que es parte de estos dogmas y por tanto yo lisa y llanamente no puedo llegar a debatirlo? En otro tutorial que hizo también para este campeonato el profesor Jesús Baena de España, planteaba esa postura y decía, oye, si nosotros llegamos al debate con verdades dogmáticas aceptadas, entonces no hay debate. La idea del debate es someter a revisión desde el punto de vista de la mayor plausibilidad posible, luego de haber definido aquella moción que me pedían debatir. De todas formas puedo argumentar. Puedo seguir argumentando en función de eso, aun cuando yo tenga que debatir una postura que a mí no me gusta, no me agrada. De hecho, he ahí, ¿verdad?, el desarrollo de la tolerancia. Si yo vengo a discutir con mis amigos, que somos todos iguales, nos amamos mucho y nadie tiene ni un problema con el otro, no va a haber ningún problema. El punto será relevante al momento en que yo tenga que debatir y que tenga que tolerar a aquella persona que yo no quiero tolerar, o que no me agrada en principio tolerar. Y ahí es donde nosotros decimos que, por ejemplo, el debate desarrolla este tipo de habilidades. Estos ejemplos se pueden dar en gran medida a lo largo de todo el mundo en la actualidad. Decíamos también, según Amnistía Internacional, hoy en día en Chechenia, hoy en día, año 2018, informes de este año, en Chechenia hay campos de concentración de personas homosexuales. Existen, porque se cree que es algo así como una maldición, la sociedad no está de acuerdo y entonces a cualquier persona que la descubran realizando actos homosexuales o que sospechen incluso que sean homosexual, la meten a un campo de concentración, como hacían los nazis con los judíos. Ahí es donde uno dice, oye, pero ¿eso será verdad? Al menos, si nosotros queremos evaluar la plausibilidad de nuestras premisas, tenemos una autoridad como respaldo, que es, por ejemplo, Amnistía Internacional y otras entidades. Le preguntaron al presidente de Chechenia si esto era verdad y el presidente de Chechenia dijo, no, pues mentira, si en Chechenia no hay homosexuales. Ahí uno dice, oye, pero si es la primera autoridad de la República, debe saber. Pero a mí me parece tan poco plausible que algo que al menos yo reconozco como parte de la naturaleza humana en muchas personas no se dé justo en Chechenia por estar en Chechenia, que a pesar de que ahí haya una autoridad, yo no le creo a esa autoridad porque en términos lógicos me parece menos plausible que el hecho de que haya homosexuales en Chechenia, como hay y ha existido siempre a lo largo de la historia en todo el mundo, ¿verdad? Y así muchos ejemplos que ustedes podrían analizar para efectos de evaluar finalmente cuáles son los criterios de plausibilidad. Esto también, respecto de la plausibilidad, da lugar a algunas otras discusiones que hemos tenido, por ejemplo, que también tuvimos en el Campeonato Mundial Universitario 2015. Se hicieron unos talleres sobre eso, relacionados con cuál va a ser este criterio de plausibilidad en particular en CEMUDE. Se va a incluir en el criterio de plausibilidad CEMUDE, o en este caso del segundo Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario en Perú, por ejemplo, el criterio de plausibilidad de un montón de inmigrantes chechenos? ¿O será que por estar acá tienen que regirse por nuestros criterios de plausibilidad? Ahora, estas son cosas que la gente dice, oye, qué raro lo que piensa el profesor. Pero si ustedes analizan un poquito, si se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta de que hoy día, por ejemplo, en países como Australia, están generándose problemas como ese porque hay una serie de inmigrantes que vienen con sus familias, que vienen con sus señoras,
que sus señoras con quienes ya tienen hijos son menores de edad, pero resulta que si vuelven a tener acceso carnal, como dice la ley en Chile al menos, o si vuelven a tener relaciones sexuales con su señora en Australia, se irían presos. Nosotros, si estuviéramos en Australia, diríamos, por supuesto, porque acá se protege el interés superior del menor. Pero resulta que si nos devolvemos a la tierra de la cual viene este señor, y donde no necesariamente es la religión la que rige, sino que la religión recoge una serie de principios que se han tenido durante miles de años, mucho antes de la religión, uno dice, oye, pero si para él haberse casado con esa niña fue el origen del tejido social que luego genera tribus, que de tribus genera clanes, que de clanes genera otras grandes alianzas, reyes, califas en su caso, etcétera. Y ahí es donde uno se pregunta finalmente sobre este criterio de plausibilidad. He escuchado, no tengo un antecedente para poder citar expresamente, solo lo he escuchado en conversaciones con profesores, que algunas personas dicen que el criterio de plausibilidad de las premisas en el SEMUDE tendría que ser un criterio relacionado con los países o las democracias liberales occidentales, digamos. Porque claro, pareciera ser que para nosotros nunca va a ser normal que un niño, ¿verdad?, tenga relaciones con adultos sexuales, porque nosotros consideramos, según nuestra matriz cognitiva, que eso es algo que no pasa. Bien, ¿y qué va a pasar si algún día, por ejemplo, vamos a debatir a una instancia como esa, a un país como ese, o las tesis se refieren a eso? Son asuntos que yo creo que tenemos que seguir pensando en el ámbito del debate, porque son relevantes al momento de elaborar un argumento y también son relevantes al momento de evaluar, por supuesto, un argumento. En resumen, un argumento no es solamente un montón de premisas. Un argumento es una estructura. Es una estructura en la cual estas premisas se relacionan entre ellas lógicamente en función de leyes de paso, de reglas de inferencias lógicas. A su vez, la argumentación es útil para conocer, ¿verdad? Porque cuando yo llego a un lugar y hay muchas opiniones sobre algo, yo tendré que revisar esos argumentos y contrastarlos. Primero compararlos, luego contrastarlos, o viceversa. También me permite luego convencer, es decir, plantear una serie de enunciados que hagan que una conclusión para alguien parezca razonable. Si yo les digo que Sócrates es mortal porque Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, entonces me parece bien improbable que ustedes no se convenzan de que lo lógico sea pensar que Sócrates es mortal. También un argumento sirve para persuadir, es decir, más allá de hacer que alguien o de lograr que alguien considere razonable lo que yo digo, cuando yo persuado logro mover la voluntad de una persona. Acá hay algunas expresiones que se discuten, la teoría los discute en algunos casos, pero también en otros hay algunos consensos respecto de que convencer tiene que ver con la actividad racional y persuadir tiene que ver con la actividad motivacional, que motiva, que dirige la acción de una persona. Y entonces los argumentos son una estructura útil para conocer, convencer y persuadir, que se compone por premisas, que son ciertas verdades aceptadas o aceptables, plausibles, que todos estamos o que en general estamos de acuerdo en que existen y que son ciertas. Y esas premisas, mediante una ley de paso, razonamiento, inferencia o regla de inferencia, se razona con ellas, se obtiene de ellas parte de información para luego llegar a una conclusión. Y es esta conclusión finalmente el punto que yo tengo que probar, el cual yo quiero probar y para el cual finalmente estoy debatiendo. Es esa conclusión mi carga de la prueba, que no surge necesariamente de la tesis en abstracto, surge de la tesis definida, como sabemos, y como ya hemos mencionado también con anterioridad. Entonces, como resumen general, podemos decir que este tutorial busca, más que plantear una forma de elaborar un argumento que se encuentra en otros tutoriales, se refiere a algunas definiciones sobre argumentación para efectos de que podamos reflexionar un poquito más allá sobre eso, y en función de ese marco teórico, de esa estructura teórica que nosotros vamos de a poquito empapándonos de ella, ir analizando permanentemente mis argumentaciones. Las premisas que utilizo para argumentar son plausibles, las premisas que utiliza la contraparte son plausibles, las leyes de paso, reglas de inferencia están efectivamente bien llevadas. En primer lugar, ¿esa regla de inferencia es aplicable a ese caso concreto?
Luego, esa regla de inferencia específicamente da esa conclusión que usted dice que da, o esta regla de inferencia me permite llegar a esta conclusión que es lo que yo finalmente quiero probar. En función de eso, si nosotros nos seguimos por estos pasos, probablemente en nuestro ejercicio cotidiano de la argumentación y el debate podamos ir avanzando en la medida que vayamos comprendiendo y conociendo mejor cada vez en más detalle la estructura de un argumento. Por eso, por haberme escuchado y por haber invertido tiempo y recursos en los organizadores para efectos de que yo pueda estar acá con ustedes mediante la vía remota, es que les doy muchas gracias. Quedo atento a cualquiera de sus consultas, comentarios, críticas positivas o negativas, si es que existe alguna crítica negativa, etcétera, porque todo ello, como sabemos, permite conocer, permite avanzar más hacia el crecimiento, y en este caso además acompaño la bibliografía que es la bibliografía utilizada en este tutorial, esperando que les vaya muy bien, esperando que en su campeonato nacional de debate interuniversitario en Perú, el segundo, les vaya muy muy bien y que esto pueda generar o pueda ser tierra fértil para el surgimiento de otros proyectos que, como sabemos, ayuden a otras personas tanto como nos han ayudado a nosotros. Un abrazote grande. Chile y Perú deberían, creo yo, que han sido siempre pueblos hermanos, y creo que deberíamos cada vez unirnos más, y la educación es precisamente, creo yo, el camino para cuestionarnos, para reconocernos, para mirarnos, para mirar al otro, para comparar y para contrastar, y finalmente para darnos cuenta de que somos todos absolutamente iguales como personas. Que les vaya muy bien a todas las personas que pudieron presenciar este tutorial, a quienes lo vean en internet. Un fuerte abrazote y muchas gracias una vez más.